Y posteriormente, ¿qué sucedió? A nivel de la parte cefálica, lo que va a ser la cabeza, empezó a desarrollarse unas vesículas, ¿sí? Sí, como dicen ellos, vesículas, como unos abombamientos de ese tubo. ¿Sí? Se apareció el terencéfalo, el rombencéfalo, el mesencéfalo y otras vesículas que terminaron, por un lado, con una cavidad, o sea, ellos tienen una cavidad, pero esa cavidad se fue de alguna forma reduciendo debido a que las paredes empezaron a crecer en forma notoria. Y esas paredes, por tomar un ejemplo, en el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y así en diferentes áreas van a ir formando las diferentes estructuras del sistema nervioso. El tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, la parte que corresponde al tronco encefálico, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, como para recordar un poquito la parte embriológica de dónde surge. Ahora, con esa recordéis un poco de esta parte, pues ya vamos a hablar de otras enfermedades que se asocian con esta situación, ¿no? Entonces veamos empecemos a mirar lo que nos habla aquí, ¿no? Entonces, dice, bueno, que las células del sistema nervioso, las neuronas, a veces nos quedamos con este espectro. Ah, no, es que las células del sistema nervioso son las neuronas. Y como que ahí nos quedamos y decimos, bueno, como que no hay más. Pero cuando avanzamos más en ese sentido, nos damos cuenta que el sistema nervioso no solo tiene neuronas, también tiene otras células que ustedes ven el nombre enseguida allí, que son ¿cuáles? Células de la glía, astrocitos, oligodendrocitos. Las células de la glía. ¿Y cuáles son esas? A ver, las que ahí las está comentando. ¿Cuáles son las células de la glía? Astrocitos, oligodendrocitos, sí, esos. Esos. Hay un tercero que también es familiar del astrocito, pero no me acuerdo, el que envuelve a la neurona como tal. Las células de Schwann. Células de Schwann, epidimales. Las de Schwann son periféricas como tal. Sí, son tendencias a estar periféricas, haciendo la misma función que hacen los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. Sí. Las células de Schwann se vuelven periféricas. ¿Y qué hacen las células de Schwann? Secretan melanina. Protegen la fibra nerviosa. O sea que se vuelven negras. No, mielina. Ah, ya. No se confundan en eso. A veces nos confundimos de que podemos tener pues cambiar todo el sentido, ¿no? Secretan es mielina. Y bueno, ¿y qué es la mielina? Es una sustancia que ayuda a que la conducción nerviosa sea mucho más rápida. Sí. ¿Por qué? Hace hacer la conducción saltona, que no se vaya en toda la fibra. O sea, acuérdense que se vuelve o se genera una especie de saltos, ¿no? Los nódulos de Ranvier, que de pronto lo recuerdan, y la comunicación empieza a saltar, ¿sí? Y hay algo bien interesante frente al sistema nervioso, es esto. Miren, cuando el ser humano se está formando, sí, yo tengo por aquí algunas imágenes que me gustaría como dejárselas en la presentación, como porque pues igual esto después yo lo paso a PDF y son la presentación que les comparto, pero quiero dejarle algunos aportes interesantes a esta presentación. Por decir algo, ¿sí? Uno dice, en ese sistema nervioso, ¿sí? Vemos algunas características, por ejemplo, el ser humano, desde el punto de vista embrionario, les voy a mostrar la imagen, cómo se ve en la embriología.
embriología. A ver, voy a mirar todas las embriologías que tengo en este equipo. ¿Cuál de estas nos va a ayudar a mostrar un poco esa característica de ese sistema nervioso y de la cabeza? Por ejemplo, cuando la persona nace, nos hemos dado cuenta que el ser humano, la proporción de la cabeza es en últimas diferente. ¿Sí? Hay momentos en que en nuestro desarrollo embrionario se produce la formación de la cabeza y nos damos cuenta que el tamaño de la cabeza, si ustedes miran ahorita la imagen que les voy a compartir, el tamaño de la cabeza puede llegar a tomar casi más o menos, miren la proporción como lo plantea acá, aquí estaba. Miren el desarrollo, les voy a copiar la imagen y se las pego allá. Miren cómo es el cerebro o la cabeza en ese sentido, ¿no? Si uno se queda analizando esto, ¿sí? Pues creo que es porque va a resultar importante ahorita en todo lo que vamos a seguir hablando, ¿sí? Entonces, quería colocarlo, voy a colocar como acá al principio, antes, después de esto, como para recordar ese fenómeno. Miren, aquí uno dice, pues miren esta imagen. ¿Qué llama la atención de esa imagen? Son cabezones. Cierto que son cabezones o fuimos cabezones en las primeras etapas de nuestra vida. Miren que casi la cabeza tiene una prioridad en el tercer mes, casi ocupa, miren, la mitad del ser humano, ¿sí? Totalmente la mitad porque vean lo que es este diámetro hasta aquí y desde acá hasta la nalga, sí que sería esta parte glútea, hasta ahí la mitad de nuestro cuerpo es cabeza. Quinto mes, la cabeza se convirtió la tercera parte del cuerpo. En el recién nacido, la cuarta parte. Y si hacemos más o menos una proporción, ¿en qué proporción sí nos encontramos ahora? En el adulto aproximadamente somos como la séptima parte de nuestra estatura. Pero aquí llama la atención es lo siguiente, si creció, o sea, si se le dio tanta prioridad al sistema nervioso, porque le dijeron, tiene todo el espacio, tiene la mitad de todo lo que se está formando para que usted desarrolle el sistema nervioso, miren, sigue siendo grande en comparación con otros sistemas. Entonces uno pensaría, no, pues cuando nazca, pues nace con todos los conocimientos o con todo el desarrollo cerebral. Y que nos hemos dado cuenta que después del nacimiento el sistema nervioso tiene que seguir madurando, porque la persona todavía, o el individuo recién nacido, todavía no tiene muy bien desarrollado el equilibrio, todavía no controla esfínteres, tiene muchos reflejos que nos hablan de que le falta madurez a ese sistema nervioso. Entonces, es como decir, la complejidad del desarrollo del sistema nervioso es bastante, digamos, amplia, que nos hace reflexionar en que dice, se formó y todavía siguió formándose no solamente intrauterino, sino extrauterino, ¿no? Entonces es uno de los eventos que quiero que lo tengamos muy en cuenta en ese sentido. Ahora veamos lo que les acababa de decir en el sentido de... ¿Sí? En el sentido de cómo se forma o lo que tenía que ver de los elementos embrionarios de hecho. Y con ello pues miraremos que existe componentes importantes. Entonces, creo que aquí nos puede ayudar esta imagen de esta presentación. Como les dije, solamente voy a tomar unas imágenes como para darles una pauta.
Cuando uno mira el sistema nervioso y mira la parte embrionaria, voy a colocar solamente, voy a agregarles estas. Son 2 diapositivas, pero aquí pues me va a tocar coger las 3. Ahorita nomás. Vamos a ver. El sistema nervioso, cuando se desarrolla desde ese ectodermo, él hace esto. Él formó un tubo y una vesícula. ¿Sí? Y miremoslo aquí. Pero esto así. Entonces, miren, embriológicamente se formó este tejido, el cual pues desarrolla, bueno, aquí está el tubo neural y dentro de él están todas las células que se derivan de allí. Entonces está el oligodendrocito, el astrocito, dependiendo de qué función o qué características, los astrocitos van a tener ciertas clasificaciones, ¿sí? Acá sería como la verdadera, pues la verdadera neurona con sus componentes, pero aquí tenemos las gliales, ¿sí? La primaria, la microglia, como para recordar un poco esa parte. Bueno, dijimos que esta no la queríamos extender por allí, pero miren en la estructura, estamos hablando en este caso, en las primeras semanas, ¿sí? Se forman tres cavidades a nivel cefálico: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pero posteriormente, ya cuando avance este proceso, el sistema nervioso empieza a desarrollar las 5 vesículas definitivas, que son telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, ¿sí? Aquí ya podíamos comprometernos con decir qué es lo que va a surgir, ¿sí? Aquí dice médula espinal, pero no médula espinal que todo esto sea médula espinal, sino que médula espinal va a surgir desde esta área hacia abajo de ese tubo. Pero de aquí hacia miren lo que surge. Este tubo, o esta vesícula, como la denominan ellos, miren, forma, en este caso, los ventrículos laterales, que serían estos de aquí, estos huecos. Por eso las cavidades son ventrículos, y las paredes, esto azul, se va engrosando y cada vez se engrosan más y más, y forma los hemisferios cerebrales, ¿sí? Tenemos un componente muy importante allí cuando forma los hemisferios cerebrales. Otro evento que tenemos aquí es el siguiente, que a nivel ya bajando un poco el diencéfalo, se va a formar el tálamo, el tercer ventrículo, que sea esta cavidad, y más acá, pues lo podemos casi, si ustedes también lo están leyendo, se forma aquí el acueducto, el cerebro medio, después la protuberancia, el cerebelo, cavidades de la parte del cuarto ventrículo, después la otra parte del cuarto ventrículo, y así hasta llegar a formar lo que es la médula espinal, que aunque les dije, aunque llevemos una etapa o estemos en una etapa bastante desarrollada en nuestra vida, pues esta médula espinal sigue teniendo un orificio, pues no es casi visible, pero históricamente siempre lo encontramos, ¿no? Entonces, como para recordar un poco esas características que les decía, y quise utilizar estas gráficas para entrar ya a comentar algunos aspectos que tienen que ver con lo que es este sistema nervioso, y por eso lo vamos a empezar a detallar y sus características, ¿no? Entonces, veamos esta situación, ¿sí? Sucede que aquí, listo, están las neuronas, las células gliales, las meninges. ¿Cuántas meninges hay? 3. ¿Cuáles son? Aracnoides, vía madre y dura madre. ¿Cuál es la más externa? Dura. Dura madre. ¿Cuál es la más vascularizada? O Aracnoides. No sé, no recuerdo.
allí podríamos decir, ¿la pía madre dónde se encuentra? Es la parte que tiene el contacto con la masa encefálica. Exacto, tiene contacto. En ese sentido, sabiendo que está ella en contacto, y gran parte de la circulación que recibe nuestras neuronas provienen de ella, entonces es una de las que tiene muchos vasos, ¿sí? Pero hay que recordar que la Ya. aracnoide forma estructuras que dan ese aspecto, y pues también por ahí va a pasar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero miren que hay otro componente y otra característica que ya la habíamos comentado cuando en algún momento hablamos de ganglios, en algún momento hablamos de sistema renal, ¿sí? Y les decía, ¿por qué los glómerulos están en la corteza? Si recordamos a nivel renal. Para ser los primeros, los últimos. ¿Cómo así? Mentira. Los primeros en que recibir las cosas. A ver, ¿quién más da otra opción? Acuérdense. A ver, dígame. No, por la disposición anatómica que tienen, pues se desplazan hacia la corteza, porque en la médula tendrían poco espacio para hacer el filtrado o la función fisiológica. No, más que todo es porque, digamos, hacia la médula se dirigen los tubos colectores que llevan ya la orina formada y llevan a la papila. Bueno. Lleve la pregunta al nervioso. Porque es que vamos a mirar, voy a colocar esta estructura, esa estrellita que coloqué allí, es como para medio hacer la demostración que sucede, para que entendamos un evento que a veces yo lo vuelvo a retomar aquí, es porque hay conceptos que no se los ve como tan claros en los libros de histología, y a veces mis colegas que les dieron este proceso, pues de pronto no hicieron énfasis o no le vieron esta perspectiva, pero me parece importante que la manejemos, ¿sí? Si yo digo, voy a tomar una muestra de un órgano, ¿sí? Y de ese órgano saco, digámoslo así, como se diría, una especie, una tajada de ese órgano, ¿sí? A ver cuál es la estructura de aquí, de todas las que nos facilita que nos da una especie de como de tajada. Bueno, pareciera, yo la busco aquí, pero no me la muestra la que realmente como que necesito, ¿sí? Pero la voy a utilizar esta que se semeja mucho, que es un triángulo, ¿sí? Digamos que es como un trapecio, ¿sí? Así, ligeramente, así como una especie de... Entonces uno dice, listo, aquí está. Esta estructura, la voy a alargar un poquito hacia acá, esta, ¿sí? Pero lógicamente era como una cosa así. Cuando nosotros la analizamos de esa manera, decimos, esta parte es la central, esta sería la parte medular, ¿sí? Y esta parte de aquí sería la parte cortical. Entonces, solamente al hacer una apreciación tan sencilla como esta, miren, coloquemos estructuras aquí. 1, 2. Ahora coloquemos acá. 1, 2, 3. Hacia la corteza puede albergar más unidades funcionales, más estructuras, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando analizamos que el ser humano, la corteza no es lisa. La corteza tiene una forma, más o menos, por decirlo así, forma unas circunvoluciones, algo así con lo que estoy dibujando aquí. Forma unas circunvoluciones, unos elementos que suben y bajan y hacen
algo con lo que acabé de graficar allí, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos, bueno, ¿y eso para qué sirve? Si fuera plano, solamente, miren, uno dice, no, si fuera plano, llegarían 1, 2 y bueno, 3. Pero como es con circunvoluciones, esta circunvolución le obliga a que aquí albergue otra, aquí otra, aquí otra, otra. Entonces, no solamente le favorece estar en corteza porque alberga más, sino también el tener más circunvoluciones le ayuda a albergar mayor cantidad de neuronas. Si todo se hiciera hacia la parte medular, hacia esta zona, ¿sí? Albergaría muy poquitas, 2 y no le da más opciones. Y miren que así, en esta forma, miren cuántas que albergó, más o menos tratando de llevar estos ejemplos. Entonces, esta situación hace que, y nos explica por qué la evolución de este sistema nervioso es tan compleja y tantas neuronas se ubican en este sitio. Desventajas que resultan un poco más expuestas, porque hacia esta zona, pues lógicamente ya siguen las meninges, después sigue la aracnoides, o sea, la pía madre, aracnoides, la dura madre, después ya sigue en este caso, el hueso, el cráneo, algunas fascias musculares, algunos músculos, después el cuero cabelludo, ¿sí? El cabello, pues si lo tienen muy largo, pues si no tienen mucho cabello, pues no será mucha resistencia. E incluso acuérdense que entre las meninges está el líquido cefalorraquídeo. Y todo ello, estos que encontramos de aquí hacia afuera, ayudan a amortiguar cualquier tipo de lesión que pueda provenir de afuera, ¿sí? En últimas, el cerebro está flotando. Y el amortiguamiento que le hace, pues evita que se genere una lesión bastante, digamos, severa. Aunque desafortunadamente, yo lo leía y no sé si alguno tenga esa pues afición, ¿sí? Y creo que debemos de ser cuidadosos en esto, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hablar de un deporte que yo vi, era una película, pero a la vez también fue una película basada en una situación real, en el que hablaban de los que juegan fútbol americano y se dieron cuenta que ellos reciben tantos impactos sobre la cabeza que a pesar de todo lo que se protege, no les amortigua y terminan con lesiones cerebrales y con problemas psiquiátricos producto de tantas lesiones en toda esa vida, en ese sentido, ¿sí? De estarse exponiendo allá. Y por ahí también leí un artículo, aunque no era pues no era al mismo nivel, pero igual también sucedía cuando los deportistas, especialmente los deportistas en fútbol, dedican o realizan muchos cabezazos, ¿sí? Entonces también genera un impacto y ahí volvemos a recordar, claro, es que el golpe lo está recibiendo sobre la cabeza y la cabeza directamente aquí está cuero cabelludo, cráneo, algo de músculo, fascia, las meninges y enseguida todo este grupo de neuronas. El cerebro dijo, las voy a colocar aquí para que tengamos mayores funciones. Pero si voy a darles duro, pues me van a afectar, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con la exposición a los traumas a nivel cerebral. Sí, yo sé que más adelante hablaremos de traumas en este tipo de situaciones, pero no quería que se me vaya a saltar ahorita que estaba explicando esta situación, este proceso, ¿no? Entonces, es como para comentarles otros eventos interesantes que ya surgen de lo que es las partes esenciales de lo que conocemos del sistema nervioso, sus células, su distribución, ¿sí? Las células ependimarias que lo revisten, la microglia,
que son macrófagos muy especializados y que viven allá, ¿sí? La anatomía y la fisiología, como les acabé de decir, tienen características especiales. Tiene una barrera hematoencefálica que lo protege para que no le puedan llegar a algunos agentes agresores de la parte del resto del cuerpo. Entonces, esa barrera ha sido importante conocerla, aunque en etapas iniciales de la vida la barrera hematoencefálica no es muy desarrollada y por eso los pacientes que sufren, como les comentaba, cuando los pacientes sufren ictericia en recién nacido, pues esa ictericia pasa fácilmente al cerebro y produce daños, ¿sí? ¿Cómo se llama el daño que produce cuando es la bilirrubina que llega al cerebro? ¿Cómo se llama esa enfermedad o esa situación clínica? Kernicterus. El kernicterus, ¿no? Sí, creo que le oí más o menos al compañero, a veces hace mucho eco, pero más que eco, vibra mucho, ¿no? Sí, el kernicterus es uno de esos eventos que sucede y es realmente bastante dañino para estos pacientes, ¿no? Ya cuando el paciente ha avanzado, pero la barrera hematoencefálica se vuelve casi impenetrable, por lo tanto la bilirrubina ya no es problema, porque no puede entrar al sistema nervioso. Esa barrera hematoencefálica también ha sido importante saber sobrepasarlas, especialmente cuando utilizan algunos medicamentos y queremos que lleguen al sistema nervioso, entonces tienen que hacer algunos cambios. Otros medicamentos decimos, no quiero que llegue al sistema nervioso. Por ejemplo, los antihistamínicos. Los antihistamínicos, tratamos de que ellos no lleguen al sistema nervioso porque ¿qué hacen? Especialmente los grupos H1. ¿Qué pasa si llegan al sistema nervioso? ¿Qué producen clínicamente? ¿Vasoespasmo? Digamos, la acción ya clínica que se produce es que el paciente va a desarrollar somnolencia. ¿Sí? Y pues lógicamente la somnolencia no es un evento importante, o sea, no es algo que no lo podemos pasar, es muy importante, sobre todo si el paciente tiene algunas actividades que pueden ser algo peligrosas. Entonces, en ese sentido, la somnolencia es una consecuencia de algunos antihistamínicos, pero con el tiempo se logró al antihistamínico agregarle una molécula para que no se meta al sistema nervioso, ¿sí? Y la barrera no ependimaria, sino la hematoencefálica, no las pueda sobrepasar y por lo tanto actúe fuera del cerebro y no le dé el sueño como suele dar. Pax Dia. Exacto. Ahí vienen, por ejemplo, algunos tipos de antihistamínicos. Digamos, casi el único antico que es de algunas enfermedades aquí relacionadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos estos eventos. Las herniaciones, edema cerebral, hidrocefalia, la hipertensión intracraniana. Entonces, sucede que el edema cerebral, como uno de los eventos iniciales que vamos a comentar, se caracteriza porque puede tener dos orígenes, vasogénico, o como ustedes ven ahí, citotóxico. Este vasogénico se acompaña de esto, de una alteración de la barrera hematoencefálica, situación que facilita procesos pues lesivos sobre el sistema nervioso, ya que pues la barrera hematoencefálica había sido un filtro bastante exclusivo para evitar que se produzcan ciertos daños. Entonces ya lleva consigo un desequilibrio y una situación riesgosa para nuestra parénquima al afectar esa barrera hematoencefálica.
Pero también tenemos ese que se denomina citotóxico, que sería pues ya una lesión directa sobre las células. Entonces, aquí menciona que se compromete ya el líquido intracelular por algún proceso que haya desencadenado, que haya generado lesión y toxicidad en estas áreas. Puede que se sobrepongan en algunos casos, sí puede haber una sobreposición, o sea, que tenga un enfoque vasogénico, pero fuera de ello también se acompañe de algún proceso de tipo de citotóxico que haga que el edema cerebral cada vez sea más marcado y severo. Lo más relevante frente a este tipo de situaciones es que cuando vemos que hay edema, si uno dice, hay edema en párpados, uno lo mira, no se da cuenta, el paciente tiene los párpados hinchados y dice, tiene edematizados en los párpados, ¿sí? Que de pronto no le deja abrir bien el párpado y la gente le dice que tiene con los ojos hinchados. Listo. Eso en un sitio donde las posibilidades de que se genere no generan muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ese edema que se está provocando, termina, digamos, en esos sitios, como les decía, en ojos, en otros sitios del cuerpo, no termina produciendo mucho inconveniente. Porque hay espacio hacia donde albergar mayor cantidad de líquido. Pero cuando este evento se da en cerebro, que es una cavidad cerrada, ¿sí? Y bastante, digamos, compacta, entonces cuando él quiere edematizarse, le va a quedar complicado, ¿sí? Porque lo que va a hacer es aprisionarse contra unas paredes muy rígidas. Y uno de los sitios donde se va a aprisionar, de los primeros que va a empezar a sentir esto, pues lógicamente va a ser las áreas de la corteza, y empezamos a recordar, ahí hay neuronas, y bueno, todo lo que acabamos de decir hace que esta situación empiece o pueda provocar una sintomatología inicialmente bastante importante y puede llevar a situaciones bastante riesgosas, ¿no? Morfológicamente, sí, entonces se ve en estas áreas de edema, se ve de aspecto más blanquecino, especialmente en las partes de la sustancia blanca, que realmente, pues sí, es más clara, es como amarillenta, sí, y que luego puede generar ese edema haciendo que se vean todavía de color más blanco. Las circunvoluciones, miren cómo pueden volverse, aplanarse, ¿sí? Ustedes recuerdan que la circunvolución era una estructura como la que dibujé acá atrás, bueno, ya la había borrado, que tiene una forma ligeramente elevada, como redondeada. Pero en estos casos es tanta la acumulación de líquido que se ven un poco más aplanadas, los surcos entre ellas se pueden ver estrechos, e incluso las estructuras de los ventrículos pueden verse un poco comprimidas. Estamos hablando de algunos procesos de tipo edema, que algunos, digamos, puede ser que no se vea en todo el sistema nervioso este tipo de situación, sino en algunas áreas se pueda desarrollar este proceso, y pues la sintomatología iría de acuerdo al sitio donde se esté, en este caso, generando el proceso, ¿no? Entonces, es como una situación que debemos de tenerla muy en cuenta en el desarrollo de lo que es el edema a nivel cerebral. La hipertensión intracraneal, bueno, podría ser también llamada como endocraneana o intracraneana. Miren que la presión a nivel del cerebro es una presión del líquido cefalorraquídeo más o menos de 200 milímetros cúbicos de agua, ¿sí? Haciendo relación que el paciente en este caso sí está en una posición en decúbito. Luego de eso,
podemos decir, todo lo que esté por encima de eso ya lo vamos a considerar como hipertensión. ¿Sí? El término herniación cerebral, que lo denominamos así como una, yo me acuerdo que esto es más así, protrusión, ya me generó la duda, o sea, con ese. Entonces, en este caso, la herniación cerebral, que se puede dar en varios sitios, ¿sí? Y yo creo que esta herniación cerebral la podemos catalogar así, desplazamiento hacia acá, ¿sí? Esta protrusión, dejémosla acá como una definición del proceso. Pero estos son como los tipos de herniaciones que se pueden dar. Entonces decimos, la herniación es cuando el tejido protruye, que lo hemos visto en varios sitios, ya lo hemos hablado a nivel abdominal, dice, no, pues hay una protrusión de las astas intestinales, que puede ser a nivel alrededor del ombligo, puede ser que se genere a nivel de inguinal, y hasta región escrotal, pueden llegar a desplazarse algunas de las vísceras estructuras. ¿Esto puede suceder a nivel de cerebro? Claro que lo puede hacer. Sobre todo cuando esto se suscita en sitios o en algunas áreas que son cercanas a estos orificios, ¿sí? ¿Qué orificios podríamos mencionar o estructuras que podemos mencionar a nivel del sistema nervioso? Estructuras que ustedes recuerdan que podemos mencionar allá. ¿Cuáles serían? El agujero magno, el más importante, creo. El puente, el bulbo es lo más importante ahí. El agujero magno. El agujero, pregunta él. Sí, obvio, el agujero magno como tal. Claro que sí. Ese sitio es muy y se puede suscitar una herniación. Pero aquí lo estamos mencionando como una estructura y de pronto nos hemos enfocado, es un agujero y alrededor de la estructura está en una zona, pues se forma por una estructura ósea. Pero también hay otras estructuras que sin ser verdaderamente un componente de tipo, que sea un componente de tipo, mencionémoslo. ¿Óseo? Sí, que no es óseo, sino que es un componente más membranoso. También podría ser las veces de generar efecto de compresión y de daño. Y por eso miren los términos con el cual se mencionan los otros elementos, ¿sí? Entonces decíamos, listo, entonces el parénquima sale por esos lugares, el agujero magno uno de los grandes, pero también puede ser algo que se llama la herniación subfalcina. Sub, debajo, falciforme. Entonces dice subfalcina, por debajo, ¿de quién será? De la hoz del cerebro. ¿Sí? Entonces, veamos la imagen y ahorita retornamos a las otras, miren. Aquí está la hoz del cerebro y miren cómo el fenómeno termina desplazando estructuras, elementos del parénquima cerebral por debajo de un elemento que no es óseo, pero que su rigidez es tanta que hace que se genere un espacio y un elemento que clínicamente podría producir alguna sintomatología dependiendo pues del compromiso, o mejor dicho, de las áreas que estén representadas en esta estructura. Sí, entonces, como la herniación subfalcina. La otra forma de edema, o herniación mejor, miren que llama la transtentorial.
Habla de que tentorial, el tentorio, ¿cierto? Otro nombre de tentorio, Cerebelo. el cerebelo, Tienda del cerebelo. la tienda del cerebelo, ¿cierto? Por allá, la tienda del cerebelo. Entonces, veámoslo aquí. Miren, por la tienda del cerebelo, aquí encontramos ese elemento, y pueden algunos elementos del sistema nervioso de los hemisferios irse por esto bajo esas presiones y generar un proceso de herniación, ¿sí? Aquí puede ser transtentorial, es el tentorio. Y la otra, la herniación amigdalina, haciendo relación a que es una herniación que se puede suscitar cuando la presión termina haciendo que se pueda ir, en este caso, algunas estructuras, en especial del cerebelo y las amígdalas, por ese sitio, que haría que, pues, hasta que se compense, hasta que de pronto pierda la presión que lo desencadenó, de pronto no haya posibilidades de recuperación. Y por eso es el riesgo de este tipo de afecciones, que puede ser que la presión que está generando está llevándolo a una situación de riesgo cuando se desplazan. Por ejemplo, aquí las amígdalas cerebelosas suelen ser tan importantes dentro del sistema cardiorrespiratorio, digámoslo así, porque pueden bloquear estos dos sistemas y pueden llegar a producir muerte del paciente de manera bastante, digamos, acelerada, rápida, por el compromiso y por en este caso, la estructura que se está generando. Sí, que sería la herniación esto. Entonces, por eso, aquí, la herniación amigdalina es el desplazamiento de las amígdalas por el foramen. Bueno, miremos ahora otra situación. Hidrocefalia. Cuando nosotros hablamos de hidrocefalia, muchas veces... Doc, qué pena una preguntita antes. ¿Siempre que hay hipertensión intracraneana, hay herniación o no siempre? Pues, digamos, esa hipertensión endocraniana, depende del grado de hipertensión que haya, puede empezar o generar ese riesgo. O sea, algunos pacientes puede que tengan la hipertensión endocraniana, pero no lograron llegar hacia herniación, ¿sí? Es como coloquemos el ejemplo a nivel abdominal. Algunos pacientes tienen hernias, ¿sí? Puede ser, muchos pacientes tienen hernias, pero no a todos las hernias se le encarcelan, ¿sí? No todos por ese lado de la hernia se va a ir una asa intestinal y va a ser un problema bastante complicado. Pero como quien dice, la amenaza está ahí, latente. Entonces, Okay. Gracias. que un paciente tenga una situación de estas, uno dice, paciente que sufrió un traumatismo, que es un evento que lamentablemente con los accidentes uno los ve con frecuencia. Entonces dice, nosotros nos damos cuenta que el paciente sufrió un trauma, pérdida de conocimiento, y se pueden dar dos eventos a nivel de sistema nervioso acá. Se rompe un vaso y empieza a producir hemorragia. Entonces empieza a desplazar la masa cerebral. Y como es una respuesta inflamatoria, entonces las zonas que están vascularizadas empiezan a hacer todo lo que decíamos, la extravasación, la salida del líquido. Esa salida del líquido empieza a aumentar la presión aquí. Y fuera de eso, que la hemorragia está por acá, entonces empieza a hacer cosas como estas. Empieza a ser un proceso de acumulación de presión, la cual va a buscar un sitio por donde desahogar. Cualquiera de estos sitios puede ser. A veces uno ojalá en uno de estos sitios que no son tan complicados, pero acá donde desencadene un desplazamiento y que sean en este caso, las amígdalas cerebelosas las que se hagan ese proceso, empezamos a tener el riesgo de que probablemente se nos muera el paciente por un evento que a veces no es como tan directo, ¿no?
se hinchó, pero como el cerebro no tenía para dónde hincharse, le tocó hacerlo a fuerza dentro de este sitio y terminó apretando un elemento muy complejo como es esto, las amígdalas cerebrosas. Por eso, cuando tenemos un paciente bajo estas condiciones, lo que uno busca es hacer todo lo posible para que no llegue a producirse alguna de estas señas y en especial esta última. Entonces, la hipertensión endocrinal es un evento evolutivo, pero si no lo controlamos puede terminar generando hernias, que podrían ser muy graves. Miren, por ejemplo, aquí la hidrocefalia. El hablar de hidrocefalia, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿en qué consiste esa hidrocefalia? Aumento del líquido cefalorraquídeo. Sí. Pues el término podríamos decirlo, se aumenta el líquido cefalorraquídeo. Pues la primera apreciación sería esa, la acumulación de líquido. Más aumento, acumulación. ¿Sí? Miren que aunque los dos términos parecen similares, pero cuando los describimos no van a tomar ese aspecto. ¿Sí? Porque uno podría decir aumento del líquido cefalorraquídeo en relación a que se aumente la producción del mismo. ¿Sí? ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los coroideos. Esos coroideos, plexos coroideos. Procesos plexos coroideos. En los plexos coroideos. Se produce en ese sitio. ¿Sí? Los plexos coroideos. Esos plexos coroideos que están allí, hay que tener y recordar que estos que están en diferentes sitios, cuarto ventrículo, ventrículos laterales, esos plexos coroideos producen líquido cefalorraquídeo, bañan todo el sistema nervioso. Y yo creo que el término que utilicé es muy literal, o sea, lo bañan, ¿sí? Cuando a usted le dicen, vaya a bañarse o me voy a bañar, entonces dice, voy a hacerlo y voy a traer un agua que va a pasar por toda la superficie de mi piel y en ese momento yo me estoy bañando. Listo. ¿Sí? Pero luego dice, bueno, ahora sí al día siguiente me voy a bañar. Entonces dice, cojo la misma agua del otro día y ahora sí otra vez me la vuelvo a echar. No, pues, en este sentido más o menos así se basa esto. El líquido cefalorraquídeo baña al cerebro, todo el sistema nervioso, pero se renova. O sea, se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. Y por ahí viene la descripción fisiopatológica de cómo se da este evento. Cuando nosotros decimos que se produce en este caso, una acumulación, no es por el exceso realmente de producción, es porque no se elimina la que tenía que reabsorberse. Algo está sucediendo, se produce, baña el cerebro, pero no se reabsorbe. ¿Y qué pasa? Que no se reabsorbe. Sucede que a ese mismo nivel de los plexos coroideos se da la reabsorción, entonces allá tiene que llegar. Entonces se da un baño total y termina, en este caso, tratando de ser reabsorbido en estos sitios. Pero el problema básico es este. Para que el líquido que ha venido viajando por todo el sistema nervioso llegue a los sitios donde se va a reabsorber, tiene que pasar por unas estructuras. Un acueducto de Silvio, agujeros de Lusque y de Mallendi. Ustedes, yo sé que los recuerdan, pero muy bien. ¿Sí? Entonces, esos agujeros se encuentran hacia estas zonas, por acá cerca de estas zonas basales, que facilitan que el líquido esté avanzando hacia los verdaderos sitios de reabsorción y se equilibre todo. Esto lo hemos visto en pacientes
de todas las edades. Pero a veces, de pronto la imagen que más hemos tenido en nuestra mente son las imágenes de qué grupo de edad. De los niñitos, o sea, que se ve o como así. Cierto, exacto, muy bien. De los niños. Uno dice, es que el niño le dio hidrocefalia y tenía una cabeza gigantesca. ¿Sí? ¿A los adultos les puede dar hidrocefalia? No. Sí. Sí, claro, algo que aumente el líquido cefalorraquídeo se la puede dar. Sí. Muy bien. Eso creo que se llama cortamiento ventricular cuando les da, ¿no es? Sí, lo que sucede es que cuando a un niño, un recién nacido, le da hidrocefalia, el cerebro, como ustedes ven en este caso, en esta imagen, el cerebro empieza a tratar de sacrificarse lo menos posible y entonces los ventrículos se van dilatando, pero la estructura ósea, como todavía no está fusionada, la estructura ósea también va cediendo. Si uno dice, uy, qué presión que hace, es que es tan importante este tejido que tratan de dañarlo lo menos posible. Entonces empieza a dilatarse, y llega un punto en que se separan, ¿sí?, las áreas de los huesos, que algunos todavía no se han osificado totalmente, y eso es lo que favorece que estos niños presenten unos cráneos bastante dilatados. En una ocasión hice una autopsia a un niño que falleció por esta situación, y cuando tenía que haber sistema nervioso a nivel de cráneo, pues realmente fue impresionante lo que encontré. O sea, la cantidad de líquido, sí, fue, yo no sé si podía contabilizar bien, eso fue como 2 litros o 3 litros, algo así, sí, una cantidad bastante exagerada de líquido. Y cuando yo dije, bueno, voy a mirar hasta dónde llegó esta compresión, sí, miren que aquí estaba el líquido y aquí en este sitio el cerebro. Entonces dije, voy a mirar el cerebro de ese paciente. Y realmente el cerebro casi era una pequeña capa que recubría y estaba como adherida, parecía otra de las meninges. O sea, el grosor casi, como por tomar un ejemplo, los que tengan el libro de Robbins o la tapa del libro de Robbins, el cerebro había llegado a esas dimensiones, al grosor de la tapa de un libro, como el de Robbins. Y ese estaba aquí, adherido a esta zona. O sea, ya la posibilidad de que, digamos, pudiésemos salvar a ese paciente era bastante difícil. Me dice, no, pero es que no se le ha muerto. Pero es que las células han logrado estar tan comprimidas, tan afectadas, que realmente va a ser una situación bastante difícil que se pueda recuperar. Por eso la idea es tratar de descubrir en niños esta situación lo más posible, ¿sí? Nosotros, cuando vemos que nuestra población dice, se van a hacer una ecografía, la señora va a tener un hijo, le van a hacer una ecografía. Listo, me parece muy bien que se la haga, ¿sí? Y como, sí, yo también les he comentado, les digo, pero la gente está preocupada y dice, ¿pero qué va a tener? ¿Niño o niña? Y bueno, y empezamos con todo eso, ¿no? En ese momento surge lo siguiente, ¿sí? Surge para nosotros como médicos, niño, niña, no se vuelve relevante. Para nosotros como médicos debemos que ver todos los órganos que se están formando. Y si vemos una situación como esta a nivel del desarrollo, ¿sí?, no importa sea niña o sea niño, a mí lo que me interesa es saber qué hacemos con estos pacientes. No sé hasta dónde hayan llegado, porque se ven bastantes avances, a veces algunos no están a nuestra mano, en la que pueden hacerles tratamiento y evitar que se generen daños más severos sobre estos pacientes. En este caso no he escuchado, pero
Yo creo que si investigamos es probable que se hayan hecho porque he visto cirugías también dentro a nivel intrauterino y esta cirugía tampoco es que sea muy compleja, en la que colocan algunas válvulas que hacen que el líquido que se está acumulando aquí pueda salir y pueda irse a otro espacio y así no afecte tanto este sitio. Entonces de pronto decimos, le colocamos una válvula y la válvula se baja hasta el peritoneo y ahí está el niño creciendo de una forma adecuada porque le estamos descomprimiendo y estamos manejándole esto. ¿Por qué se ve más también en niños, en especial por las malformaciones? De pronto estos agujeros de luz, Camalén y el conducto del acueducto se alteraron, pero existen algunas opciones que podemos ayudar. En una ocasión también tuvimos que hacer una cirugía con el neurocirujano para colocar una válvula y pues ayudarle a un niño para que no se vaya a sufrir las consecuencias de una compresión desproporcionada sobre el sitio, ¿sí? Eso es como lo que sucede a nivel de los niños y lo más frecuente y de pronto dramático que vemos. Pero vamos a lo que decíamos hace un rato. ¿Y el adulto le puede dar? Claro, al adulto se le pueden tapar esos conductos. Dice, pero ¿cómo se le puede tapar? Un parásito, un tumor, podrían ser algunos de los que tapen esos conductos. Y en ese momento dice, no, pues el paciente claro, yo lo diagnostico porque la cabeza se le va a volver grande. No se le va a volver grande. Las suturas están fusionadas y no se le va a volver grande la cabeza. Que la cabeza no esté fusionada como en los niños, si se vaya dilatando, es una medida muy, digamos, salvadora del cerebro, porque el cerebro trata de protegerse y dilata el cráneo. Pero si el cráneo no se dilata, entonces, ¿qué sucede? La presión viene y digámoslo en estos términos, y lo coge al cerebro y contra la pared lo empieza a aprisionar. Y ese evento produce más lesión en adultos. El paciente adulto, su capacidad de recibir y de soportar la hidrocefalia es mucho menor que un paciente niño. ¿Por qué? Porque el niño sí tiene para dónde crecer la cabeza y podríamos ayudar a minimizar los daños. El adulto no, él no tiene para dónde. Entonces esto empieza a hacerle presión a todo lado. E incluso se puede agregar a esto que se desencadenen algunos procesos de tipo herniarios, como los que acabamos de describir. La presión acumula y puede hacer que se dé ese evento, ¿no? Entonces, recuerden, esta situación, la hidrocefalia se puede dar en todas las edades, pero lamentablemente es muy agresiva y tiene muchas consecuencias en los adultos, por lo que les dije, no tiene alguien que le amortigue el desarrollo mecánico de ese proceso. Entonces, eso podríamos ir comentando de esta situación, como es la hidrocefalia, que aquí hemos visto algunos de esos eventos, ¿no? Y ese líquido, pues el líquido cefalorraquídeo, algo pues que nosotros lo podemos, o lo hemos ya mencionado y lo hemos de pronto conocido y más adelante ustedes también podrán hacer algunas intervenciones para poder acceder al líquido cefalorraquídeo dentro de los que son las punciones lumbares. Algunos daños que se pueden generar, en este caso estamos mencionando los daños en el tubo neural, debido a eventos tan, pues, digamos, graves como esto, anencefalia. Anencefalia. ¿Qué quiere decir? Y que no hay cerebro. Pues, dale, cerebro. No se ha formado cerebro. ¿Cómo se ve el cráneo de tus pacientes? Tuve la oportunidad de ver a un niño así, ¿no? ¿Usted sí vio uno así? Sí, fue el hijo de una prima.
Pero él no sobrevivió, lógicamente, ¿cierto? No sobrevivió, pero lo tuvo ella. Sí. Yo también durante mi práctica, como era un hospital de 4º nivel, allá también ya lo habían detectado y solamente pues fue esperar el nacimiento, pero realmente pues no sobrevive por bajo esas condiciones, ¿no? ¿Y usted cómo le vio el cráneo? Como aplastado atrás. ¿Y qué era lo más prominente que veía en ese cráneo? ¿Qué sobresalía? Sí, en toda la cabeza, ¿qué sobresalía? No lo recuerdo muy bien. Es que yo era como un niño, me asusté horrible. Se miraba feísimo. Sí. Venga, tengo una imagen aquí y quiero que reconozcamos porque lamentablemente algunas de estas situaciones son, o sea, son producto de algunas exposiciones y de algunos eventos. No todo se conoce claramente, pero algunos estudios pues apuntan a que también sería la exposición a cierto tipo de sustancias. Pues desafortunadamente en nuestro medio pues todo ello tiene siempre algunas consecuencias y pues nuestros pacientes que están en embarazo a veces cuidarse en esa etapa no les es tan fácil porque pues de pronto siguen trabajando, se exponen y puede ser que ahí encontremos una situación como esa. Y pues, que realmente, como dice el compañero, es algo bastante pues impactante, ¿sí? Cuando uno lo mira, ¿sí? Por eso yo les digo, yo observé un caso de esto, le hicimos la autopsia a un niño bajo esas condiciones, pero estoy aquí buscando una imagen para colocárselas con el fin de notar algo especial en ellos, ¿sí? Pues, lógicamente, a estos pacientes, ojalá los logremos detectar en etapas, si ya se da ese fenómeno, los logremos detectar en etapas embrionarias bajo la ecografía, ¿sí? Y de pronto preparar a la madre para una situación como esa, porque pues no es fácil, ¿sí? Pues yo creo que ni para la madre ni para el padre va a ser fácil que un hijo vaya a tener ese tipo de evento, ¿no? Así de prevalente es 1 a 5 por 1000. Aquí pues estoy basándome en las estadísticas que nos comentan en este caso pues en Robbins, ¿no? Y recuerden que es una publicación algo a nivel americano, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a mostrar algunas de estas imágenes, y algunas me parecen sorprendentes por la situación en la que aquí se ve imagen de unos niños que han logrado sobrevivir. O sea, no es totalmente anencefalia, tienen algo de encéfalo, pero lógicamente un retraso bastante marcado. Entonces les voy a mostrar una imagen, un dibujo, ¿sí? En el que se ve un poco esa situación, ¿sí? Entonces, copiémoslo de aquí. Y miren cómo se ve este niño con anencefalia, ¿sí? Porque lástima que no les pude traer para la presentación, pero sí se los voy a agregar aquí. Miren esta imagen, ¿sí? Aquí dice, entonces agreguémosla así. Ahí ya tiene que aparecer. Entonces, en esa imagen, ¿sí? Miren que normalmente cómo estaría el cerebro, ¿no? ¿Sí? Y uno dice, ¿qué es lo que sobresale en estos pacientes? Se ve, como decía ahorita el compañero, se ve plano, ¿sí? Se pierde todo esto. No hay cerebro. De pronto hay algunas estructuras que han logrado medio prevalecer. Y miren, y en algunos casos, ahorita si de pronto recuerda algo más el compañero, sí, miren
se ve prominencia de los ojos. O sea, los ojos sí se formaron. Y en la cabeza, todo plano, y lo que sobresale son los ojos. Tanto así que algunos autores, hace mucho tiempo, y no sé si algunos libros todavía lo manejen, les dicen que tienen como la cabeza de sapos, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan cómo se ve un sapito, una rana, se le ven los ojos más prominentes y esta parte plana, ¿sí? Así lo describían algunos de ellos, ¿sí? Me llamó la atención ahorita mirando en este caso, esta imagen. Algo como esto, miren esta imagen que ahí sí sería como, dice, yo sé que el resto del comentario no está ahí, pero se los voy a leer. Miren lo que dice. Dice, bebé que nació sin cráneo celebra su primer cumpleaños rodeado de amor. ¿Sí? Y miren la imagen. La imagen que vamos a mirar aquí. ¿Sí? Miren. Pero de alguna forma, cerebro algo de cerdo tenía. ¿Sí? Lo que pasa es que no se desarrolló bien el cráneo. Para el desarrollo del cráneo tiene que estar el cerebro. ¿Sí? Pero algo tenía porque se ve ligeramente esto aquí así. Pero pues ustedes se imaginarán toda la situación a nivel del sistema nervioso que tendría este pobre niño. Tiene un retraso bastante marcado. Entonces, tomando un poco el texto que nos dice acá, ¿sí? Alteración frecuente en mujeres afecta de uno cada 1000 recién nacidos, como digamos, esa incidencia, pues no tenemos una incidencia en nuestro medio. ¿Sí? Yo creo que de pronto se la ve más baja, pero como tantas veces les he dicho, y no me cansaré de decirlo, es que no hemos reportado, no hemos buscado y no sabemos exactamente si lo que se ha reportado realmente es cierto, ¿no? Pero aquí, de pronto estas estadísticas de Estados Unidos nos muestran esa característica. Se inicia más o menos a los 28 días del desarrollo, cuando pues ya se están visualizando todas las componentes que están formando ese tubo neural, las diferentes vesículas que posteriormente irían a formar el telencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y todos los que habíamos mencionado, formando ellos especialmente el telencéfalo, y por eso no se formó esto y tenemos esa situación. ¿Sí? Miren otro evento, encefalocel. Dice, divertículo mal formado, que ustedes también lo alcanzan de este sistema, que se tiene a través de un defecto del cráneo. O sea, nos está hablando que dentro de las estructuras óseas, que incluso podríamos considerar las mismas estructuras que hacen parte de lo que nosotros sabemos como es la médula espina, o sea, la columna, podrían hacer que sobre ellas sobresalgan algunos de esos elementos y podamos mirar ese tipo de hallazgo, tipo de situación, que es lo que se conoce como el encefalocel. De probablemente no es fácil, o por lo menos sí he visto algunos más, pero sí permite sobrevivir, ¿sí? Que hay algunos que se producen de acuerdo al sitio donde se produce, pues se pueden ver. Voy a colocarles algunas imágenes de estos encefaloceles, ¿sí? Donde pues, ubicaciones, son imágenes, no son imágenes de fotos de individuos, sino imágenes, pero que nos ayudan a entender un poco ese proceso, ¿sí? Estas, por ejemplo, miren cómo se ve esa situación, ¿sí? Miren este evento.
Miren, de acuerdo con el sitio, pues el nombre que se le ha colocado, ¿sí? Frontal, nasomedial, parietal, occipital, ¿sí? Son ese tipo de evento. Aquí, de pronto, miren que esta ubicación tan central, ¿sí? Que casi te hace desaparecer a la nariz. Y de acuerdo con los componentes que tenga, pues lógicamente, pues empezamos a ver el riesgo o los efectos que se pueden suscitar allí. En algunos casos, esto puede llegar a ser una lesión más que todo de tipo más quiste, por eso la tendencia a llamarlos CELE, como si fueran lesiones de aspecto quísticas, ¿sí? Pues encefalocele, ¿sí? En algunos casos puede tener componentes importantes del sistema nervioso. De acuerdo con ese componente, pues vendría el otro evento, o sea, el proceso del tratamiento, ¿no? En algunos casos, si solamente es un quiste que no afecta sustancialmente y el estudio se tiene que realizar en estos momentos, pues podemos decírsele, se hace una resección y listo. Pero si la situación es complicada y viene ya con algo de tejido cerebral, la situación empieza a ser bastante difícil y la opción puede ser un evento de la opción quirúrgica. Es una situación que puede de pronto terminar en la vida del paciente. Entonces, tendría que ser muy bien estudiado para tomar una decisión de estas. Aquí también el otro son la espina bífida, ya son menos frecuentes, mielomeningocele, haciendo relación que también va a salir, pero en este caso van a ser los componentes a nivel más que todo de la columna, ¿sí? Entonces lo que podemos ver, y se pueden ver estos elementos que protruyen, estos celes, ¿sí? O la espina bífida que ya existe como dos, o sea, como decir, dos columnas, ¿sí? Son algunas de las alteraciones que podemos mencionar en ese caso, ¿no? Miren cómo lo menciona. Alteraciones prosencefálicas. Dice, ¿y qué era el prosencéfalo? Aquí nos dice, primero estos, prosencéfalo, y ese prosencéfalo se dividió en telencéfalo y encéfalo. Entonces, tienen que ser afecciones que están comprometiendo hemisferios o el tálamo a nivel de paredes, o están comprometiendo el tercer ventrículo o los ventrículos laterales, ¿no? Este que es el prosencéfalo. Y entonces, ¿qué es lo que nos está comentando aquí? Nos habla, dice, polimicroglia. Esta polimicroglia nos habla de esa pérdida, de ese contorno de las circunvoluciones, haciendo que incluso se vea un aspecto mucho más numeroso, ¿sí? De esta parte de las circunvoluciones y ese contorno que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, se empieza, digamos, a volver anormal en el sentido que se ven muchas de ellas. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Entonces, digamos que aquí se llaman polimicroglia. ¿Cómo le decimos cuando las células de la microglia, que son los macrófagos del cerebro, están aumentados? En ese sentido, sí ya hay algunos conceptos y hay algunos términos, ¿sí? Que se tienen que ver en el contexto del término, ¿no? Porque a veces uno dice, listo, sí, aquí ya digamos microgliosis o microgliositosis sería como más asociado bajo esas condiciones, ¿sí? Porque estaríamos tratando de hacer esa diferencia en estos aspectos. Pero
A veces sí, hay condiciones en las que el nombre, y eso también lo veremos a nivel de sistema hematológico, cuando vemos patologías a nivel de este sistema, hay algunos conceptos que puede que se nos confundan entre la parte más, que se puede decir, macroscópica y entre la fase de tipo microscópica. ¿Sí? Entonces, ahí lo ideal es seguir todo el contexto de cómo se está manejando el nombre y nos daría una mejor visión de cómo se reconocería, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren esto, la megaencefalia, que yo creo que este tampoco es complicado, ¿sí? Y podría ser lo mismo que usted dice. ¿Y cómo lo diferenciaría de una hidrocefalia? Pues aquí pues, se ve una cabeza gigante, ¿sí? En ese momento, pues nos toca hacer una ecografía, un estudio imaginológico, que de pronto ahí ya empezamos no, pero ese ya es una megaencefalia a expensas de una hidrocefalia. Entonces, ya de pronto ya le quitamos esto y le dejamos la hidrocefalia, ¿sí? Microencefalia, podríamos decir que era como el caso que estábamos viendo acá, ¿sí? Paciente bajo estas condiciones, que todavía tiene algo de sistema nervioso, que no le ha estimulado suficiente la formación del cráneo, pero que lo vemos todavía manejando sus condiciones vitales, ¿sí? Sí, ¿no? Lo que es micro, no es anencefalia, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso no lo mencionan directamente como anencefalia en el texto que estaba allí, sino que tenía que no desarrolló el cráneo. ¿Sí? Pero no lo desarrolla en el cráneo porque el cerebro, en este caso, tiene que ser muy pequeño. ¿Sí? El otro, holoprosencefalia, separación incompleta de los hemisferios. ¿Sí? Si lo miramos, tomémoslo así. Ahora voy a colocar algunas imágenes, pero me parece interesante, ya que podemos hacer algún complemento a esto. ¿Sí? Y agregarle algunas de ellas que nos permitan, digamos, pues, visualizar, ¿sí? Por ejemplo, que aquí hay unas hasta muy dramáticas, donde... Ya, mientras carga, la megaencefalia es simplemente por hidrocefalia que se da. Pues sería como la forma más relevante, ¿no? No conozco otra causa que pueda llevar a eso, ¿sí? Pero considerando que el gran panorama que se nos puede presentar, que podamos tener un exceso de giro a nivel cerebral, podríamos pensar en un evento como esos, ¿sí? O de pronto coincida una situación que estimula el crecimiento, por otro lado también esté generando ese proceso de obstrucción, ¿sí? Miren que en estas holoprosencefalias pueden llegar a ser situaciones tan complejas y de alguna forma, pues miren eventos que afortunadamente pues no es tan frecuente, ¿no? Pero al mirarlo, miren ese aspecto que adopta, en este caso, ¿sí? Esto es ya viendo el estímulo que se genera sobre el cráneo, ¿sí? ¿Sí? De pronto aquí externamente no se alcanza a mirar ese estímulo tan claro en ellos, ¿sí? Internamente existe como la fusión, ¿sí? En esto no se ve tanto, existe pues algunos vestigios relacionados con la fusión de algunos de los primeros arcos en el desarrollo de la cabeza, pero en estos de acá sí alcanzamos a ver que el estímulo que normalmente se genera de los dos hemisferios para que esa separación no ha sido suficiente
y miren que se va generando como una fusión hacia la presencia de una sola, en este caso, de un solo centro. Miren que aquí se van como casi fusionando y podríamos decir hasta eventos en los que nos recuerdan lo que es como los cíclopes, ¿sí? Aunque las imágenes que acá que estaba revisando, hay una imagen que aparentemente parece ser de ese tipo de situación, ¿sí? Pues realmente, pues la sobrevía igual también es complicada en ellos, ¿no? Voy a colocarles esa imagen solamente como para mostrar que no es algo imposible, sino que es algo que a veces se puede presentar. Miren esa imagen que les voy a colocar aquí. Miren. ¿Dónde está? Ese es esto, ¿sí? Entonces son eventos, son situaciones que se pueden suscitar y de alguna manera pues son bastante, sí, como les decía, como dramáticas. Eso no se separa y también generan problemas no solamente internos sino externos. La agenesia del cuerpo calloso es otro evento que sí tengo una imagen de eso. Sí. No está. ¿Sí? Y es un evento que nosotros decimos, bueno, ¿para qué sirve el cuerpo calloso? Para dividir, para, ¿cómo es que es? Llevar las fibras al lado contralateral. ¿Cierto? Para servir de comunicación. Aunque en algunas terapias, algunos tratamientos, incluso para síndromes convulsivos, algunos tratamientos optan por hacer corto de lo que es en este caso el cuerpo calloso y pues las conexiones cerebrales se verían pues afectadas. Es como para tener en casos severos que un proceso convulsivo se extienda a todo el cerebro y pues genere todas las secuelas que se ven, ¿sí? En una ocasión yo leí un Hay un caso, caso bien conocido que de un man que se acuerda de todo, pues libros de historia, se acuerda prácticamente de todo. ¿sí? Sí, creo que era el que iba a hablar usted. Mire, no, yo era un caso que fue de otro sitio y que me pareció también sorprendente, pero a la vez nos refleja algo. Lástima que no sé si esté acá publicado ese caso, pero hace relación a que un paciente no desarrolló cerebelo, ¿sí? O sea, y dice, bueno, ¿para qué sirve el cerebelo? Coordinación motora, generar los impulsos del movimiento. ¿Cierto? Uno dice, el cerebelo tiene esa importancia, ¿sí? Y uno dice, el paciente, a ver, aquí está la noticia, dice, lo que nos dice en este artículo. Voy a tomar la imagen nada más para que miren esto. Pero ahorita comentamos algo interesante de eso. Una capacidad, digamos, adaptativa que tiene el cerebelo y que deberíamos de comprender en algún fenómeno de los tantos procesos adaptativos que tienen nuestros sistemas, que el cerebro y el cerebelo, en este caso, pueden generar ese tipo de situación, ¿sí? Es esto. Miren esta imagen, ¿sí? El título de la noticia dice, descubre mujer que no tiene cerebelo. ¿Sí? Imagen de una cráneo normal, imagen de esta mujer. Pero miren que dijeron,
una mujer, no dijeron un niño, no dijeron un feto, dijeron una mujer, ¿sí? Ella tenía como 25 años. Y se dan cuenta que no tiene cerebelo. Entonces, bueno, ¿y cómo logró sobrevivir todos esos años sin cerebelo? La explicación médica que se dio a una situación como esta es que la capacidad adaptativa del cerebro hizo que, por la ausencia de este órgano, las células cerebrales de los otros sitios, ya ahí sí no podemos, nos podemos especificar cuáles, proximales o distales al, en este caso, a la su ausencia. No se formó cerebelo, pero el resto del cerebro se encargó de asumir sus funciones. Realmente es algo que impresiona ver esa capacidad de adaptación que se tiene. Y probablemente en varios eventos, cuando un paciente sufre cierto tipo de lesiones y algunas lesiones que sean cerebrales con el tiempo, este evento nos dice, puede que las otras áreas del cerebro puedan asumir lo que se está perdiendo. Si en un paciente decimos tenemos que resecarle una parte del cerebro porque hay un tumor, de pronto no podemos decir es que ya quedó totalmente inhabilitado. El estímulo que se haga de pronto puede llevarnos a que algunas áreas cercanas o afines puedan empezar a madurar en el sentido de tratar y de compensar la ausencia de ese órgano. ¿Sí? Es un evento interesante que conocerlo pues nos daría como cierta expectativa frente a algunos manejos que nosotros hacemos en nuestros pacientes, ¿no? Aquí otro tipo de afecciones, siringomelia, idiomelia, expansión, en este caso discontinua, multisegmentada y confluente, del canal ependimario. Ya recuerden que este canal es el que está a nivel central en la médula, ¿sí? Aunque aquí es como recordar que ese tubo neural se va a volver prominente en la sección a nivel de médula, ¿sí? Y en este caso se llamaría hidromelia. O de pronto viene, como dice acá, la formación de una hendidura llena de líquido en la porción interna, ¿sí? Ya sería la seringomelia. Cualquiera de estos dos eventos concluye en que se va a generar una dilatación. En ese sentido, lo que podría empezar a comprometerse, por decirlo de alguna forma, podría ser como una especie casi de hidrocefalia, aunque el término no es el exacto, pero sería como parecido, como una especie de hidrocefalia dentro de la médula espinal, ¿sí? Entonces, ese canal se dilata, forma lo que estamos comentando aquí, genera presión y podría llevar a algunos compromisos dentro de la transmisión nerviosa. Todos estos eventos que acabamos de nombrar son situaciones que se dan desde el punto de vista más embrionario, ¿sí? Y podríamos de pronto ir indagando muchos más, pero pues como les digo, siempre trato de colocar algunos ejemplos que nos ayuden pues, a volver representativos algunos de ellos. Ahora sí miremos el siguiente evento. Esta situación, los traumas, ¿sí? Los traumatismos a nivel del sistema nervioso. En este punto, pues, creo que ninguno de nosotros podemos decir que no ha sufrido algún traumatismo, ¿sí? Aunque espero y creo que estoy en lo más seguro, porque si hubiera sido muy severo, probablemente muchos podemos ya no estar recibiendo o estar en la situación que estamos, ¿no? Otros pueden haber recibido algún trauma y pudieron haber sufrido algunas consecuencias,
y pueden sobrevivir. Bueno, pues el traumatismo a nivel del sistema nervioso se convierte en un evento que podría significar, en últimas, también la diferencia entre la vida y la muerte, o unos trastornos que nos lleven a algunas secuelas bastante complejas, ¿no? Entonces, miren cómo los catalogan aquí. Pueden ser penetrantes, pueden ser contusiones, ¿sí? O sea, por decir solamente el golpe, este ya penetra a nivel de cráneo, ¿sí? Aunque este tipo de traumatismos, especialmente si se hace con un elemento punzante, o ya el elemento que podía también hacer, ser penetrante allí, pero generalmente obliga o lleva a la muerte, pues por una herida por arma de fuego, pues penetra y produciría muchas lesiones en el interior, ¿no? También pueden llevar a esto, a ser abiertos o cerrados, de acuerdo a cómo se encuentre, las características del cuero cabelludo, ¿sí? Realmente, especialmente eso que se encuentra, que es quien está por encima del cráneo y está cubriendo el sistema nervioso. Entonces, tenemos 3 tipos de lesiones, ¿no? Las fracturas de cráneo, la lesión parenquimatosa y las lesiones vasculares. De fracturas, pues creo que algo de esto ya comentaba, o sea que tenemos una lesión sobre el hueso que generalmente, pues por las características del cráneo, si el paciente todavía está consciente o por lo menos vivo, muchas veces estas fracturas no son muy desplazadas, ¿no? Son, de alguna forma, a veces se confunden con las mismas uniones, o las mismas, sí, uniones entre los huesos, ¿sí? Pero pueden darse ahí ciertas fracturas. Las lesiones parenquimatosas podrían llevar, o pues se pueden catalogar ya sea por un proceso de contusión en el cual es el golpe que puede ocasionar algunos eventos o trastornos en la conciencia, o una situación más severa como un proceso de daño, laceración, que ya rompa al tejido cerebral. El otro son las lesiones de tipo vasculares. Recordábamos que el sistema nervioso y nuestro cráneo es un tejido que recibe muchos vasos sanguíneos de diferentes, o sea, recibe una circulación es muy privilegiado en la cantidad de circulación que recibe. Acuérdense que recibe las carótidas interna y externa, pero también recibe las vertebrales, haciendo que sea un volumen grande de vasos que están subiendo a nuestro cerebro para dar la perfusión y permitir todas las actividades que realizamos. Entonces, estas lesiones vasculares aquí comentadas se darían cuando un proceso traumático termina ocasionando un daño de esas estructuras. Entonces, esa sería una de las consecuencias bastante complicadas en el sentido de que si daña una estructura vascular, podría generar un hematoma epidural, ¿sí? O el otro podría ser un hematoma subdural. La ubicación de ellos nos permite también definir el tiempo y algunas consecuencias que se pueden dar, y por eso miren una gráfica aquí mencionando un poco esa situación, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de los dos, ¿sí? Entonces, este hematoma subdural, entonces aquí está tratando de mostrar lo que sería la dura madre, la parte de acá afuera, ¿sí? Entonces, por debajo de ella, y la acumulación de esta cantidad de sangre, con la presión, pues en este caso, consecuente que va generando.
Acá lo vemos ya una situación, dice, epidural, en donde se está dando el evento, la dura madre está desplazándose junto con el parénquima y generando esa presión. Una de las características importantes de reconocer y tener en cuenta es que cuando este tipo de procesos de acumulación de sangre se está suscitando, ¿sí? Es que si ella se va acumulando paulatinamente, sería un evento que de pronto la sintomatología no es tan marcada, no es tan severa, ¿sí? Y muchas veces, digámoslo en este caso, imagínense en este de aquí, ¿sí? Este epidural, usted dice, el paciente empezó a tener un sangrado aquí. Entonces, uno diría, listo, a ver, ¿qué sucede si la sangre se acumula aquí? ¿Se la puede drenar? Comprime durísimo y hace daño por... ¿Cierto? Pero uno diría, bueno, acá también había que decir lo mismo. Pero es lento y no tiene tanta fuerza. No, qué pena, el subdural es más grave que el epidural, Pardo. Pero más Se puede drenar. Pardo, Santiago Pardo. Póngale cero, Doc. Pero el epidural es más rápido. Miren estos eventos, veámoslo por la situación clínica o la situación más que todo en este sentido. Si uno dice, si se da en este evento, la dura madre está adherida al cráneo, ¿sí? Entonces, cuando él está adherida en este sitio, pues la sangre le queda un poquito difícil empezar a debridar todo esto. Ella siempre empujará hacia el sitio más débil. ¿Y dónde está el sitio más débil? Hacia acá. ¿Sí? ¿Que puede ir generando esta separación? Sí, pero con un avance bastante importante hacia este lado. Cuando uno dice el sangrado se está dando por debajo de la dura madre, ¿sí? Entonces está cerca del aracnoide, el espacio suraracnoideo. El espacio suraracnoideo es un sitio donde hay líquido. Y entonces la acumulación, va a haber acumulación lógicamente, pero parte de esto también tratará de adoptar o desplazarse por ese espacio, ¿sí? Entonces la compresión acá puede ser más rápida, acá puede ser un poco más lenta, ambos van a hacer compresión, sí. Cuando uno hace un procedimiento, en una ocasión tuvimos un paciente, sí, eso fue en uno de los carnavales, ¿sí? Que el paciente llegó, se puede decir, llegó en estado de coma. Había sufrido un traumatismo en el sistema nervioso, se le hizo la tomografía y se veía el sangrado que tenía allá. Entonces nosotros ya se vio esto, entonces entramos con el neurocirujano a operarlo, ¿sí? El paciente, como les dije, estaba en estado de coma, ¿sí? Ya no había respuestas, ¿sí? Estaba bastante mal y la cirugía era inminente. Fuimos entonces, se hizo la operación y se hizo, pues se cortó cráneo, esta parte del cráneo, pues ya con la ubicación a nivel de la imagenología nos dijo dónde está. En ese momento se extrajo toda la sangre y se cauterizó pues los vasos que estaban sangrando, ¿sí? Luego se cerró. Eso fue más o menos entre la tarde y la noche, se hizo ese procedimiento. Al otro día fui a mirar al paciente, ¿sí? Generalmente estos pacientes que se les hace craniotomía, pues van a cuidados intensivos y uno, pues como estaba como interno, pues tiene que irse a vigilar en los diferentes sitios donde se encuentra. Al otro día el paciente lo fui a revisar, el paciente se despertó y ya se quería ir, ¿sí? O sea, la descompresión que se hizo
hizo que retorne todas sus funciones de una forma tan acelerada, ¿sí? Entonces, aquí, todo esto lo tenía ahí quieto y generándole un estado bastante avanzado de inconsciencia, ya en estado de coma. Pero cuando se le liberó todo esto, nuevamente todo empezó a funcionar de forma adecuada, ¿sí? Entonces, es como empezar a analizar ese tipo de situaciones, este tipo de hemorragias y su acumulación, y cómo, pues, de alguna manera, el tratamiento más efectivo, pues, nos empieza a dar ese tipo de facilidades o de ayudarle pues, a superar al paciente ese tipo de progresión. Miremos esta grande denominadora. El paciente llegó, se puede decir, llegó en estado de coma. Había sufrido un traumatismo en el sistema nervioso, se le hizo la tomografía y se veía el sangrado que tenía allá. Entonces nosotros ya se vio esto, entonces entramos con el neurocirujano a operarlo, ¿sí? El paciente, como les dije, estaba en estado de coma, ¿sí? Ya no había respuestas, ¿sí? Estaba bastante mal y la cirugía era inminente. Fuimos entonces, se hizo la operación y se hizo, pues, se cortó cráneo, esta parte del cráneo, pues ya con la ubicación a nivel de la imagenología nos dijo dónde está. En ese momento se extrajo toda la sangre y se cauterizó pues los vasos que estaban sangrando, ¿sí? Luego se cerró. Eso fue más o menos entre la tarde y la noche, se hizo ese procedimiento. Al otro día fui a mirar al paciente, ¿sí? Generalmente estos pacientes que se les hace craniotomía, pues van a cuidados intensivos y uno, pues como estaba como interno, pues tiene que irse a vigilar en los diferentes sitios donde se encuentra. Al otro día el paciente lo fui a revisar, el paciente se despertó y ya se quería ir, ¿sí? O sea, la descompresión que se hizo que retorne todas sus funciones de una forma tan acelerada, ¿sí? Entonces, aquí, todo esto lo tenía ahí quieto y generándole un estado bastante avanzado de inconsciencia, ya en estado de coma. Pero cuando se le liberó todo esto, nuevamente todo empezó a funcionar de forma adecuada, ¿sí? Entonces, es como empezar a analizar ese tipo de situaciones, este tipo de hemorragias y su acumulación, y cómo, pues, de alguna manera, el tratamiento más efectivo, pues, nos empieza a dar ese tipo de facilidades o de ayudarle pues, a superar al paciente ese tipo de progresión. Miremos esta grande denominadora, la enfermedad cerebrovascular. Algunos también la llaman, a ver, ¿cómo es que le dicen? Es que el término antes que se utilizaba, decían como la trombosis cerebral, ¿sí? Pero ya no se lo utiliza bajo esa condición, se dice más de tipo cerebrovascular. Porque cuando yo digo una trombosis cerebral, estoy limitándome a esta afección, a la primera trombosis. Pero lo que sucede es que cuando se da este evento, esta enfermedad que estamos comentando acá, incluye la trombosis, las embolias y las hemorragias, ¿sí? Entonces, la trombosis es un evento que ya lo analizamos, todos estos, mejor dicho, ya los analizamos en las condiciones de trastornos hemodinámicos en el semestre pasado, ¿sí? Entonces decíamos, ¿qué era la trombosis? La formación de un trombo. Obstruye el paso de la sangre. Exacto, ya, sí, listo, una trombosis, formación de trombos, Entre los vasos, claro. producir eso, lo que el compañero dice, disminuye o afecta el paso de la sangre. Entonces, se forma un trombo, en este caso se está refiriendo que el trombo se forma en el sitio y termina generando un área de isquemia, y estos eventos son los catastróficos.
Por eso dice, aquí consideramos ese evento de la hipoxia, la isquemia, y probablemente el evento subsecuente que sea un infarto, ¿sí? Entonces disminuye el aporte sanguíneo, la oxigenación, y llevaría, en este caso, a la muerte del tejido. Entonces, los procesos trombóticos, ya sea que se originen localmente en un sitio, eso es que, insisto, es lo que se refiere, en un vaso a nivel cerebral, o podría ser un proceso embólico, que venga de otro órgano, de otro sitio, especialmente, lógicamente, a nivel arterial. Podemos pensar en una embolia que se origine de alguna cavidad cardíaca, especialmente la cavidad cardíaca tipo, en este caso estamos refiriéndonos a la de tipo ventrículo izquierdo. Se produce esta embolia, llega y podría generar también un proceso isquémico, ¿sí? Entonces son dos eventos que producen situación isquémica. Les pregunto en estos dos, ¿cuál podría ser el tratamiento para ello? Trombolisis. Amenazas. ¿Cierto? Utilizar un... Anteplaza, penecteplaza. Listo. Pero seamos... está bien que lo tengamos en nuestra mente ese tipo de situación, ¿sí? Dice, listo. Entonces puedo utilizar un activador tisular del plasminógeno, la plasmina, bueno, y ya sabemos que lo destruye, listo. Si yo estoy seguro y sé que ese es el fenómeno que ha sucedido, estamos dándole una buena solución a nuestro paciente, porque pues ahí voy a retomar la circulación o voy a liberarlo de este émbolo y el paciente va a dejar de tener la hipoxia, la isquemia, y realmente la lesión cerebral, lo más probable es que vamos a salvarle gran parte del tejido. Pero también a nivel cerebral se pueden dar hemorragias, y por eso este título nos dice que hay más. O sea, no se enfoca en un proceso trombótico, porque dice que la hemorragia también es un evento que se puede suscitar. Y podríamos decir, ¿y qué pasa con la hemorragia? Lógicamente dice que en este caso, como la hemorragia también ya la hemos analizado, es la ruptura de un vaso que se genera, y esta situación hemorrágica requiere que se active el sistema de coagulación y se pueda controlar esa pérdida sanguínea y se retome a la, digamos, recuperación del vaso y evitamos el problema, ¿cierto? Entonces, si yo estoy frente a una situación como esa, no sé por qué se pasó para acá, pero vamos aquí. Entonces, si estoy ante esta situación y estoy mirando lo que está sucediendo, que el paciente tiene problemas en su estado de conocimiento y estoy tratando de enfocarlo, es un proceso trombótico, es un proceso hemorrágico. Si no es claro, si usted lo empieza a tratar como si fuera un trombo, una embolia y había sido una hemorragia, ¿qué sucedería? Aumenta el sangrado. Aumenta el sangrado y se complica más el paciente. Miren que el definir claramente el diagnóstico, la etiología, lo que ha sucedido, nos llevaría a ser acertados en el tratamiento o a complicarlo. ¿Sí? Y cuando un ACV es transitorio. ¿Cómo? ¿Un ACV transitorio se refiere? Sí. Igualmente tendríamos que verificar si es transitorio. Podríamos, primero que todo, valorar hasta qué punto o qué tan complejo fue, ¿sí? Si lo mencionamos como transitorio, quiere decir que hubo algo que lo detuvo, que compensó. Puede ser que haya sido un trombo, pero que ya se lisó, ¿sí? Entonces decimos, no, el paciente se está recuperando, está estable y ya no va a avanzar más. Lo mismo de pronto en el émbolo. Y si es una hemorragia, la hemorragia igual también se puede compensar. Lo que sí es que si el evento, como usted dice, es transitorio, siempre tenemos que enfocarnos a lo siguiente.
¿qué lo está causando? ¿Qué fue que lo provocó? Porque pudo haber sido un émbolo o un trombo que venía a nivel cardíaco y el problema no está en el cerebro, el problema está en el corazón. Y ese trombo viajó y bueno, se convirtió en émbolo, pero no fue muy grande y hizo un proceso ligero que terminó superándose y por eso se volvió transitorio. Pero si yo sé que el paciente tiene un evento, tiene otro factor por allá, como les digo, el cardíaco, lo más probable es que esto pueda repetirse. O el otro, si hay un proceso, si hay un vaso que tenga algunas lesiones, pueden ser ateromatosas, pueden ser de tipo aneurismáticas y que tengan la tendencia a romperse y a sangrar, dices, se puede controlar, pero todos estos procesos descritos como transitorios necesitan ser investigados a profundidad porque en el análisis de ellos encontraríamos probablemente una posibilidad de que se repitan y cuando se repitan podrían ser y tomar dimensiones a veces no tan, digamos, no tan sutiles o no tan agresivas como las que pueden tomar cuando se da una hemorragia grande o un trombo gigante, todos ellos. Entonces, estos, como se diría, los transitorios son una llamada de atención a que estos pacientes deben de ser muy bien investigados porque podrían llegar a eventos bastante catastróficos. Entonces, cuidar esa situación frente a este tipo de pacientes. Y ya como hemos visto, trastornos de tipo o alteraciones de tipo si del sistema cardiovascular o hemodinámicas, pues nos queda mucho más fácil tratar de buscar dónde se pueden dar. Acuérdense por dónde se van, por dónde llegan, lo que son las arterias, lo que son las venas, ¿sí? Incluso recordar que hacia acá, ustedes van a mirar, bueno, pues lo que decíamos de la enfermedad cerebrovascular, aquí pues lo que es las hemorragias a nivel intracerebrales intraparenquimatosas, ¿sí? Que es un evento que nosotros al mencionarlo aquí a veces, ¿qué hacemos? Decimos, no, pues las hemorragias intraparenquimatosas, su nombre es claro, se producen dentro del parénquima cerebral, ¿sí? Entonces, hemorragias del parénquima cerebral y también miren que también se puede ubicar hasta el espacio subaracnoideo y involucran enfermedades de tipo vasculares. Pero miren cómo lo menciona. La hipertensión es la causa más frecuente de hemorragias intraparenquimatosas. La hipertensión, en este caso, hipertensión arterial. ¿Sí? No estamos hablando de hipertensión en la que es del encefalorraquídeo, nada de eso, no. La hipertensión, bloqueémoslo aquí, arterial para que nos quede claro eso. Se considera como la causa más frecuente, el 50% de los casos. Tiene que ver con eso. Y también se ve que esa hipertensión ya vista sistémicamente, como la que está mencionando acá, también se asocia con la aparición de algunos tipos de lesiones llamadas microaneurisma de esta característica, dice, microaneurismas llamados de Charcot-Bouchard, ¿sí? Este término que suena pues, bastante extraño, ¿sí? El señor llamado de Charcot-Bouchard, no lo así. Los aneurismas de Charcot-Bouchard, vamos a hacer lo siguiente con esos microaneurismas, ¿sí? Como ya se nos está acabando el tiempo, como hemos venido trabajando, entonces quiero que para la próxima clase me vayan averiguando, o les dejo de tarea, en qué consisten estos microaneurismas de Charcot-Bouchard.
Puede ser que lo consulten inmediatamente, puede ser que lo consulten luego, pero necesito que se familiaricen y me digan en qué consiste. Puede que yo les pregunte allí o les pregunte en la evaluación. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, se los voy a dejar como ahí, como en rojo, para que cuando usted esté repasando se dé cuenta que eso, no, pues no era la